Bienvenidos al Centro de Terapias Integrales Salud Vida. El tema que trataremos hoy, la ansiedad. Conoce cómo puede afectar tu estilo de vida. Bienvenidos. Ahora estamos con la psicóloga Hilary Pinchao y hablaremos acerca de la ansiedad. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la ansiedad? Mucho gusto. Bueno, a ver, la ansiedad, ¿no? Tiene varios conceptos según la gente, varias temáticas y por lo general son negativas. Oigo ansiedad y me deriva algo negativo. Pero resulta pues que esto viene conectado con el estrés. Habíamos hablado anteriormente sobre el estrés. La ansiedad es la parte que me hace reaccionar ante lo que el estrés me activa. Entonces, el estrés, recordemos que activa nuestro organismo ante una situación de riesgo o que percibimos nosotros como riesgosa. Entonces, la ansiedad es la que me hace actuar, es el miedo que me dice corre porque estás en peligro. Entonces, activa mi organismo el estrés y la ansiedad es la que me hace reaccionar ante esta activación. Entonces mi cuerpo empieza a activarse y decir estoy en riesgo, entonces empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir angustia, empiezo a desesperarme y escapo. Entonces prácticamente la ansiedad es una respuesta psicofisiológica de nuestro cuerpo ante una situación de riesgo también. Perfecto. Ahora, cuando estamos hablando de ansiedad, podemos delimitar a qué personas, a qué grupos etarios puede afectar más, a niños, adultos, adolescentes, personas de tercera edad. ¿Cuáles son los grupos etarios a los que más afecta la ansiedad? Bueno, de hecho, la ansiedad como sí presente, o sea, como tal, está en todos. Es una parte del ser humano, o sea, pareciera mentira, pero la ansiedad está en nosotros porque, como les digo, es la parte que nos hace reaccionar ante una situación de riesgo. Entonces, está presente sí, pero ¿en quién afecta de manera negativa o quién nos trae consecuencias negativas? Es más en las personas, bueno, en este tiempo últimamente ya se ve mucho en la población adolescente y adulta. Anteriormente era más en la población adulta. ¿Por qué? Porque ya tienen más responsabilidades, más cosas que hacer, entonces me estreso más. Me complico más porque ya tengo muchas cosas, tengo muchos pendientes, la responsabilidad aumenta y que si ya tengo familia es mucho más, entonces son más propensos. Pero hoy actualmente pues ya no es solo en la población adulta, ya vemos este problema desde adolescentes, incluso desde niños. Aún no es tan común en niños, pero pues sí, afecta ya desde niños hasta personas adultas. O sea, ya ahora es como que se está haciendo más general esta afección en casi todas las edades, pero como que más relevante últimamente se ha dado en adolescentes y jóvenes, además de los adultos. Me parece preocupante de todas maneras el hecho de saber que esto está pasando en edades muy tempranas. Ahora, mi pregunta sería, ¿por qué sucede esto ahora en personas de menor edad, personas adolescentes, jóvenes adolescentes, que pueden presentar la ansiedad ya no como una reacción normal del cuerpo, sino como una alteración ya de un proceso en su organismo? Bueno, ahora es porque, bueno, de por sí ya nuestra vida es más ajetreada que antes. Antes, con los niños no se preocupaban más que de jugar, estudiar, comer, dormir. Y así es que había una responsabilidad en casa, pero no era como que la presión de tengo que hacer, o sea, no había esa presión que hay ahora. Y ahora pues es más común porque la vida es más ajetreada en general. O sea, si estamos hablando de que ahora vivimos a un ritmo acelerado de toda la población en general, ¿no? Entonces ya hay más responsabilidades, hay más cosas que hacer, es más común igual que ya de adolescente, joven, incluso desde niños, ya es como que son más independientes también, porque ya papá, mamá trabajan. Antes era como que papá trabaja, mamá en casa, entonces quien me ayudaba a resolver todos mis problemas era mamá, porque papá trabajaba, o viceversa, ¿no? Pero era más común que papá trabaje y mamá no. Luego empezaron a cambiar los papeles y empieza a ser mamá quien trabaja y papá en la casa, entonces nos alternábamos. A veces en unas familias trabajaba papá, en otras mamá, pero siempre estaba la figura paterna en casa, paterna o materna siempre estaba en casa, entonces era ese apoyo. Aparte, pues mamá, papá crean seguridad en el niño, seguridad desde que somos bebés hasta más grandes, pues creamos esa seguridad que nos brindan nuestros padres. Cuando uno de los dos está ausente o los dos están ausentes, pues esto tiende a ser menos fuertes, empezamos a crear más inseguridades. Y ahora pues es más común que papá, mamá trabajen,
Entonces ya no hay en casa, entonces estoy solo, soy más independiente, tengo que resolver ya las cosas solos, ya no tengo un soporte a quien tal vez decirle qué hago, qué pasa, porque pasan ocupados. Entonces, como la vida es más ajetreada, llega a casa ya cansado, a ver si es que ha hecho o no, y a dormir, y a veces ya ni siquiera se ven porque ya llego cuando mi hijo está durmiendo o mi hija está durmiendo. Entonces es un poco más difícil como que tener ese soporte en casa. Entonces es un poco más común que eso se vaya desarrollando, se vaya desencadenando, porque los niños o los adolescentes en sí no tienen aún la capacidad de afrontar todos los problemas que vienen con el día a día. Aún están desarrollando, aún están aprendiendo a soportar estos problemas, a sobrellevar estos problemas, pero sin una guía adecuada, entonces sí es más complicado. Y aparte, pues a veces decimos, pero no están solos, se queda con la abuelita o se queda con la niñera, claro. Pero pues no es papá, no es mamá, no hay esa misma conexión paterna, afectiva que hay con papá y mamá, a que con la abuelita, a que con algún conocido, demás. Puede haber afectividad, sí, pero no es el mismo tipo de afectividad. Ahora la pregunta que surge de cajón es, ya no es, como tú dices, ya papá, mamá trabajan, la abuelita a veces puede, a veces no puede, la tía también a veces puede, no puede, pero algo que les acompaña siempre está a la mano. Entonces, un adolescente tiene a la mano un dispositivo. Entonces, un dispositivo, o sea, una tablet, un teléfono. La pregunta es, ¿esto ayuda a que el proceso de ansiedad aumente y se sea más notorio, o realmente este está siendo un refugio y hace que mi ansiedad pueda disminuir? Porque podemos pensar que tener un dispositivo en la mano, o los muchachos tengan un dispositivo en la mano, pueda reducir los niveles de ansiedad, o todo lo contrario, o dispara los niveles de ansiedad. Te cuento algo. Cuando una persona está expuesta a la luz de los dispositivos por largos periodos, tiene una hiperactividad de la glándula pituitaria. Está súper activada. Y entonces llega la noche y con la luz en el teléfono o en el dispositivo con la hiperactividad que sufre, yo comienzo a tener unos trastornos o unos cambios, en principio no tan complejos, pero cuando pasan los días, estas alteraciones comienzan a ser muy notorias en mi sueño, en mi estado de ánimo, en mi comportamiento, en mi carácter. Y entonces la pregunta es, ¿esto nos ayuda, les ayuda a los muchachos, o realmente no aporta tanto como se puede creer? No, de hecho no. O sea, hablando desde la parte emocional, ya tengo una alteración, ¿no? Entonces es la ausencia de papá, mamá en casa, entonces soy más independiente, es prácticamente a más temprana edad ya tengo que empezar a ser más independiente, a asumir más responsabilidades. A esto le sumo que a veces papá y mamá están en casa porque trabajan en casa muchas veces, ¿no? Hay casos de que uno de los dos o los dos trabajan en casa, pero están trabajando, entonces no es como que estoy en casa, estoy físicamente, más no estoy en la parte emocional, en la parte de acompañarle desde la parte afectiva, no estoy, porque estoy en mi trabajo. Entonces físicamente está mi cuerpo, pero no estoy de la manera afectiva o de la manera emocional con mi hijo. Entonces, ¿qué hago? Para que no me moleste porque estoy trabajando, tome mi hijito el teléfono, tome porque estoy ocupada, o quiero descansar, tome el teléfono, tome la tablet. Y ahora es más común que desde más temprana edad ya tengan su teléfono, ya tengan su tablet. ¿Qué pasa con esto? Que nos sirve, por supuesto, son dispositivos que nos han ayudado mucho, la tecnología ha avanzado y nos ha ayudado, pero hay que saber manejarlas. Si nosotros no sabemos manejar, pues entonces esto empieza a ser algo negativo, ya no algo positivo. La luz de la pantalla empieza a activar mucho nuestro cerebro, entonces nuestro cerebro empieza a trabajar más, está más alerta de por sí, solo por la luz de la pantalla, sin tomar en cuenta los juegos que tienen, los videos que ven. Entonces esto me altera aún más, y conforme me altera, entonces mi ansiedad se acelera, porque si bien entendemos, la ansiedad es la respuesta, ¿no es cierto? Entonces activa a mi cuerpo para que reaccione. Entonces si yo estoy activando a mi cerebro para que reaccione, entonces estoy acelerado. Es como mi cerebro normalmente va así, pero resulta que tengo ansiedad y empieza a ir así. Ya, ¿y cómo regulo esto? Si estoy dándole, en lugar de darle un sistema de relajación para que vuelva a su sistema normal, le estoy dando más incentivos para que se acelere aún más. Ahí cabería decir que el tema de la activación, estamos en un estado
muy alfa, muy excesiva, y no un estado beta, Exacto. que es una condición de tranquilidad, serenidad, que es lo que el cuerpo necesita para estar y tener actividades funcionales normales, ¿cierto? Entonces, por lo que hablamos, entonces superactivamos la actividad cerebral, y esto pues va a alterar nuestro cuerpo. Entonces, en resumen, podríamos decir, los dispositivos en medida y controlados pueden ser muy útiles. Sí. En un excesivo uso más bien nos pueden crear varios conflictos, Exacto. varios problemas. Entonces, ahora, ¿cómo me doy cuenta? Ya no solamente en el tema de los adolescentes, sino de las personas mayores tal vez, inclusive adultos mayores. ¿Cómo me doy cuenta que ya superé o ya estoy desbordándome en la ansiedad? ¿Qué debo considerar como parámetros para comenzar a considerar que las cosas no están yendo bien? Bueno, pues la ansiedad deriva varias sintomatologías, ¿no? Y dependiendo del tipo, porque no hablamos solo de un tipo de ansiedad, existen varios tipos. Sin embargo, no todos son como que con el mismo sintomatología común. Y depende incluso de la persona. Tanto depende del tipo de ansiedad como de la persona. Pero hablando en forma general, ¿cómo puedo yo determinar si tengo una ansiedad? Como les digo, la ansiedad está en nosotros, pero ¿cómo determino si esta está empezando a ser negativa para mí o no, o está controlada? ¿Cómo veo yo que pierdo el control? Pues empieza la sintomatología, irritabilidad, empiezo a estar preocupada, es una anticipación temerosa a las cosas que ni siquiera han sucedido, o a lo que está sucediendo lo exagero aún más que otras personas, lo percibo aún más que otras personas, porque de hecho en sí la ansiedad es un temor percibido, autopercibido. Entonces yo percibo el temor yo individualmente. No quiere decir que esto es un temor general para todos, no, es como lo autopercibe la persona. Entonces cuando esto se acelera, empiezo a verlo en todos lados, empiezo a ver que todo está mal, me empiezo a preocupar por todo, es un miedo excesivo que empiezo a sentir. Entonces esto empieza a afectarme en los otros aspectos. Entonces empiezo con irritabilidad, las sensaciones físicas comunes son sensación de ahogo, sensación de asfixia, empiezo con los temblores, empiezo con tics nerviosos, a comerme las uñas, a estar mucho en actividad, no puedo permanecer quieto. A nivel cerebral, pues empiezo a perder la concentración, falta de concentración, dificultad para concentrarme, fallas en la memoria, empiezo a olvidar más fácilmente todo. Entonces yo empiezo a ver que es normal, ¿no? Que hay, como les digo, hay días buenos y hay días malos, ¿no? Entonces hay días que estamos sobrecargados y está bien en esos días que me distraigo, que estoy muy distraída, muy temerosa, claro, porque tengo muchas cosas que hacer, pero no es normal que esto se derive más. Un día está bien, al siguiente lo controlé porque ya empecé a trabajar en ello. El problema va cuando ya estoy así un día, al siguiente igual, al siguiente, y en lugar de disminuir o controlar, empieza a acelerarse más, aumenta. Entonces ahí empiezo a ver que yo ya no me puedo controlar, entonces ya es un problema, ya necesito una ayuda. Entonces ya veo que ya no estoy logrando controlar mi parte emocional, mi ansiedad ya no está controlada, sino al contrario, se ha desbordado y tengo ya una incertidumbre. Veámosla la ansiedad como una incertidumbre que empieza a hacerse ya muy severa. Entonces ya no es una incertidumbre a la que controlo, es una incertidumbre que me va afectando en mi día a día. Claro, porque muchas personas suelen decir, tengo una sensación de presión en el pecho aquí, siento que me ahogo y me levanto así, que me ahogo y no sé qué me pasa y tengo que salir, caminar y luego ya me pasa y me vuelvo a dormir en la noche. O esto que tú decías del miedo anticipado, ni siquiera sé, ni siquiera estoy en esa circunstancia y ya tengo miedo, por ejemplo. ¿Y será que me voy a enfermar de cáncer? Entonces, no, ni siquiera tengo un dolor de uña, pero estoy pensando qué me pasa si me voy a enfermar de cáncer, ¿cierto? Sí. Entonces, esto ya es un problema que tiene que ver con una ansiedad que hay que ya tratarla, ¿cierto? Sí. Y entonces, desde la parte psicológica, desde la parte de tu profesión, ¿qué hago? ¿Qué es lo que normalmente la persona que llega a consultarte tal cosa dice? Estoy así. ¿Qué es lo que primero debería hacer una persona que ya tiene todas estas cosas que hemos hablado? ¿Cuáles serían las recomendaciones como para empezar a trabajar en ellos? Bueno, lo primero y primordial cuando tengo una ansiedad sí es acudir a un profesional, porque yo cuando ya percibo que mi ansiedad es mala es porque ya está ya se desbordó, entonces ya está
en un punto en el que yo ya no lo puedo controlar si no me ayudan. Entonces ya sería erróneo pensar en que me siento mal y yo me voy a controlar. No, porque ya vi que no puedo, entonces ya es difícil. Ahora, como la ansiedad pues tiene grados, ¿no? Entonces hay veces en las que no me afecta tanto porque está iniciando, pero si no hago nada empieza a acelerarse y llega a un punto moderado en el que ya me afecta aún más, hasta terminar en una ansiedad severa que incluso puede convertirse ya en una depresión. Entonces aquí veo que ya se aceleró demasiado, pero no quiere decir que porque estoy en leve yo ya puedo controlarlo solo, no. Ya cuando paso a una ansiedad leve, así sea leve, ya necesito ayuda, una guía, al menos ir a una consulta a ver en qué nivel estoy y ver cómo lo manejo, cómo lo reduzco. Ahora, entonces una vez que ya hago esto, lo primero es esto, ¿no? Evaluar a un profesional para que vea qué tipo de ansiedad tengo, qué nivel de ansiedad tengo y empezar a trabajar en base a ello. Por lo general, lo primero es realizar un control de mis emociones, de mis miedos, empezar a afrontar tal vez los temores que tengo autopercibidos, los que no son reales, empezar a discernir entre esto, empezar a ver que no debo preocuparme anticipadamente, empezar a controlar mis pensamientos, porque con la ansiedad tiendo a sobrepensar las cosas y esto no me favorece, al contrario, esto me está perjudicando. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a controlarlo de mejor manera, siempre con la guía de un psicólogo, ¿no? Entonces, empiezo a mejorar esto. Ahora que si ya es una ansiedad ya más complicada, una ansiedad severa, pues obviamente ya empieza incluso la necesidad de medicación. Depende del nivel, depende de la persona también, porque hay personas que depende de la personalidad que son un poco más fuertes, se podría decir, entonces logran controlar mejor, pero hay personas que son más susceptibles a los diferentes aspectos que pueden afectar su vida y no logran manejarlo de igual manera, esta parte emocional. Entonces, si no logro manejar esto adecuadamente, ya de por sí me es difícil, con la ansiedad se me va a hacer mucho más complicado. Entonces, incluso depende de la personalidad también, ver cómo voy trabajando, si es necesario o no medicación en una tal vez ansiedad moderada. Entonces, ya empiezo a pensarlo, depende de una evaluación completa de la persona. Pero en general, pues sí es el hecho de, como le digo, manejar los pensamientos, los miedos autopercibidos, ir aclarando esta parte, realizar un buen manejo emocional, un conocimiento y manejo emocional adecuado en base a la persona y relajación. Porque, de hecho, ¿cómo prevengo? Ahora, para prevenir es otro tipo y es más fácil prevengo la ansiedad antes que tratarla. Entonces, ¿cómo sé? Si yo empiezo a ver que ya me está empezando a afectar, o sea, que veo que no, ya pasó un día y no me puedo controlar, ya pasó esto y no. Entonces, ¿qué hago aquí? A ver, listo, estoy empezando a desbordarme, estoy empezando ya mi estrés a irse a otro nivel, que es la ansiedad, ya empieza a hacerse presente de manera negativa. Entonces, a ver, no, ¿cómo hago? Controlo desde el estrés. Entonces, yo ya me siento estresado, tenso, me relajo, ejercicios de relajación, hago actividad física, llevo una buena alimentación. Entonces esto evita a que yo pase al estado de ansiedad. Entonces la ansiedad solo se va a presentar cuando sea necesario y se va a apagar cuando ya no, suficiente y no me afecta más. Pero para esto tengo que controlar mi estrés. Si yo no controlo mi estrés, no puedo controlar mi ansiedad. Precisamente esa era una cosa que estaba pensando, porque si algo puede activar mi ansiedad, es el estrés desbordado, ¿cierto? Es decir, el diestrés como tal, me puede llevar, esto puede apoyar mucho para que yo haga este estado de ansiedad también en descontrol. Claro. Y obviamente, claro, como tú dices, es la desproporcionalidad sobre la realidad y lo que creo que puede pasar, ¿cierto? Lo bueno es que todas estas cosas, si lo hacemos de manera temprana, como tú dices, haciendo una prevención en la parte de salud mental como tal, pues podemos tener una mejor respuesta, ¿cierto? Bueno, y aquí un tip que de pronto les puede servir. Entonces, hay un té que ustedes pueden preparar para apoyarse, y es un té que se lo puede hacer con toronjil y también con valeriana. Yo puedo combinar estas dos plantitas, hacer una infusión y tomarla 3 veces al día. Sería perfecto. Si pueden ponerle un toque de miel, sería genial para que puedan tomarse y sentirse mejor. Este es un tip muy especial para ustedes que de pronto lo necesitan. Ahora entonces, si ya tengo esto, ya sé, lo empiezo a tratar tempranamente, tengo un control sobre mi nivel de diestrés y entonces va a evitar que mi ansiedad se genere y vaya a terminar en algo mucho más complicado. Exacto. ¿Cierto? O sea, el mejor
método de tratamiento, sea para el estrés, para la ansiedad o para cualquier tipo de enfermedad, sea mental o física, es la prevención. Siempre va a ser la prevención. Entonces, si yo ya me siento estresado, yo ya les digo que primero se presenta el estrés. Entonces, yo ya conozco que si yo ya me siento muy tenso, muy estresado, si no controlo esto, voy a terminar en una ansiedad. Entonces, a veces por desconocimiento también no lo hacemos, pero pues por eso mismo es estos podcasts, estos videos, para que la gente pueda informarse más, conocer un poco más del tema, porque si nadie me lo dice, entonces ¿cómo lo conozco? ¿No es cierto? Pero ahora que ya conocemos un poco, que inicia con el estrés, ya sabemos cómo es el estrés, en el video anterior pueden verlo, qué sintomatología tiene, cómo se va presentando y cómo se convierte en un distrés, porque ya aprendimos que el eustrés, el estrés positivo, pues no me afecta, está bien y es normal y parte de nuestra vida diaria. Pero pues ya la ansiedad se deriva de un distrés cuando estoy en mi estrés negativo. Entonces ya entro en la etapa de distrés, se me desencadena la ansiedad, porque van de la mano. Entonces, ¿cómo prevengo? ¿Cómo controlo? Si yo ya me siento muy estresado, muy tenso, con mucha carga, entonces empiezo desde ahí. Prevengo, desde ahí empiezo a controlar y prevengo así que se derive en una ansiedad y que ésta se convierta en algo negativo, porque la ansiedad tampoco es mala, porque es parte de nosotros siempre y cuando se active y desactive en su tiempo correcto. Claro, por supuesto. Y entonces cuando pienso a sentir que mi corazón late muy fuerte, no porque estoy enamorado, sino porque estoy preocupado, late mi corazón muy fuerte, como que la presión en el pecho aumentó y que estoy muy intranquilo y cosas así, pues definitivamente es momento de tomar acción para que podamos estar mejor, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora, en forma general, si puedo hacer una consulta, es más común encontrar una alteración, en el diestrés, o sea, en la alteración, ya el estrés como un problema recurrente, o la ansiedad. Los cuadros de diestrés son más comunes que el mismo tema de la ansiedad ya desbordado. La verdad que actualmente no. Actualmente van prácticamente de la mano. Es más común los dos temas. Hay en personas que ya desde el distrés ya vienen afectadas con la sintomatología que el distrés causa, y ya antes era como que más común esto, y ya la ansiedad era como que después, pero hoy por el hecho, como mencionaba anteriormente, de la vida que es más acelerada, entonces ya es también muy común la ansiedad. Entonces ya vienen de la mano. De hecho, ahora diríamos que ya el distrés es parte de nuestra vida, porque ya vemos que estamos muy estresados y demás, y es como que ya, o sea, incluso hasta ya manejamos un poco mejor en ciertos casos. Hay trabajos que de por sí implican mucho esfuerzo, mucha presión, mucha tensión, y estas personas viven con el distrés. Entonces aprendieron a medio regularlo o a ignorarlo, pero no quiere decir que esto es beneficioso para nuestra salud. El decir que no está, el ignorarlo, no está solucionando nada, simplemente ahí está y algún rato explotará. Pero pues ya es más común como que llevar esto. Ahora es más común, más factible ver en las personas es la ansiedad, y ya una ansiedad negativa, ¿no? Entonces ya la mayoría de las personas como base tienen ansiedad. Entonces es de por sí ya, por la vida acelerada que llevamos en estos tiempos, en nuestra sociedad actual, pues ya el ritmo de vida es muy acelerado, entonces ya nos tiene alerta todo el tiempo. Entonces todo el tiempo estamos pensando en qué voy a hacer, y no solo qué voy a hacer ahora, sino todo lo que tengo que hacer ahora y lo que tengo que hacer mañana y ya pasado mañana y la semana y el mes entero que viene, porque es que ya tengo que irme organizando, porque es que no alcanzo, y es más, ya estoy a full el mes y yo no sé qué voy a hacer, y aparte que las deudas, que los pago. Entonces todo se implica, entonces sigue sumando, y obviamente el distrés no es que está ausente, está presente, pero ya lo ignoramos porque ya pasamos a una etapa de ansiedad. Entonces ya no digo estoy estresada, sino ahora estoy ansiosa. O sea, ya es más común. Antes era más común escuchar es que estoy estresada, es que estoy tensa, estoy preocupada. No, ahora ya no. Ahora es estoy ansiosa. Ahora lo que pasa es que es un término que está acuñado por la Real Academia de la Lengua con su definición exacta, pero ya es un término común, es del léxico común. Sí. Igual como hablábamos en el capítulo anterior que hicimos, pues del estrés, al cual les recomiendo que a propósito lo vean, que es muy interesante. La ansiedad es un término que está en la boca de todos. Ya entonces ahora manejamos con facilidad, estoy estresado, estoy ansioso por esto, por lo otro. Pero entonces aquí vale la pena que nos detengamos un momento. Pues paremos todo. Ya sabemos que es el estilo de vida que llevamos, es el medio que nos induce a vivir de esta manera. Entonces es momento de parar un poco,
de recapacitar un poco, de volver hacia atrás, frenar, poner el freno, para pararnos y mirar nuestro entorno y saber que nos estamos perdiendo de cosas muy, muy importantes, nos estamos perdiendo de cosas valiosas y que esta ansiedad no nos deja ver lo que tenemos alrededor y podemos perder. Entonces, pues, el disfrutar con nuestra familia, el disfrutar de los momentos que podemos tener viendo lo que nuestras montañas nos dan. Por ejemplo, ahora mismo veo unas montañas hermosas y me producen calma, me producen relajación. El verde es un color que me gusta, que me adora, que adoro, pero es porque me produce mucha, mucha relajación. Entonces yo creo que es momento de pararnos un poquito, ¿cierto? Y replantearnos lo que estamos haciendo para tener alientos nuevos todos los días. Por eso es bueno, dice la Biblia dice que Dios hizo todo en 6 días y el 7º día descansó. Paremos, descansemos un poco para que podamos tener esa oportunidad de volvernos a realimentar y salir adelante todavía de mucha mejor manera. No sé qué crees tú. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué pasa? Cuando yo estoy ajetreada con tantas ocupaciones y demás, entonces sí, ya se activa mi ansiedad, se activa mi estrés. ¿Y esto qué pasa? Consume mi energía. Pero si nunca recargo esta energía, ¿cómo pretendo yo estar bien para después si nunca me recargué? Entonces consume mi energía, pero ¿en qué momento la vuelvo a recargar? Entonces siempre es recomendable que mínimo un día a la semana, o por lo menos siquiera unas horas o una tarde, la demos a relajarnos, a tranquilizarnos. Somos también importantes, tenemos que estar bien, cuidarnos para que nosotros también podamos seguir haciendo todos los planes que tengamos. Pero si no me cuido, yo no voy a alcanzar ninguno de mis propósitos. Está bien estudiar, está bien prepararse, está bien el trabajo, está bien tener sueños y empezar a cumplirlos, que habrá momentos en los que tengamos que sacrificarnos más, sí, pero con la perspectiva de que, a ver, si ahora es organizarse, ¿no? Entonces poner mis prioridades primero. Entonces, a ver, ¿todo es prioritario o no? Entonces hago una lista. ¿Qué es prioritario? ¿Esto es para sí o sí? ¿O es un sí o puedo hacerlo mañana? Entonces, si no es tan prioritario, lo dejo y lo pospongo para mañana. Si no es necesariamente relevante hacerlo ese día y en ese momento, entonces lo puedo posponer. Si yo me siento mal y veo que tengo que trabajar, pero si veo que no es tan necesario, que sí puedo cerrar más temprano, 1 horita antes, o puedo cerrar este día porque no va a afectarme mucho, entonces lo hago, porque tal vez no afecta mucho en mi trabajo, pero si es que yo me mantengo, va a afectar mucho en mi salud. Entonces dejo, no me afecta tanto en mi trabajo, pero al contrario, al yo hacer esto, pues beneficia mucho a mi salud. Entonces trae mucho beneficio 1 horita antes, por supuesto. Entonces vale la pena, la vale. Y si la puedo hacer, la hago. Pero si en verdad no, o sea, ya depende de la situación, depende del caso, pues si en verdad no puedo dejarlo para después, lo cumplo, me expreso y todo, pero termino de hacerlo y me relajo, me vuelvo a recargar. Entonces, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración. Si tal vez en el trabajo no me puedo ir a otro lado porque tengo que estar ahí, entonces, a ver, ya, tal vez tengo que trabajar toda la noche porque sí o sí tengo que entregar algo mañana. Entonces, entendible, tampoco le puedo decir si hay responsable y no entregue, ¿no? Hay que cumplir también con lo que uno se propone. Y ahí también la parte de cumplir con expectativas reales. No proponerme expectativas irreales que me van a generar ansiedad porque estoy viendo que no voy a poder cumplir y obviamente me voy a poner ansioso. Entonces, planteo siempre propuestas reales que voy a poder cumplir para que no me sobreborden después, para que no se desborden todas mis emociones, para que no sea excesiva la carga y la tensión que tengo, sino que sí sea llevadera. Entonces empiezo a manejar esta parte y con eso, pues lo que puedo hacer ahora y tengo que hacerlo, lo hago. Pero si digamos, tengo que entregar, tengo que quedarme toda la noche, me tomaré cada 2 horas mínimo, si quiero un momento para levantarme, tomar un café, tomar agua, beber agua, mucha agua ayuda mucho, estirarme, hacer un ejercicio de relajación. Si es que no es algo que interrumpa, por ejemplo, la música, si no es algo que necesito concentración, pongo música. Entonces, mi cuerpo está, mientras trabaja, a la vez está descansando, está relajando, porque está distraído también en algo que le gusta. La música activa muchas cosas positivas en la persona. Entonces, pongo la música que me gusta porque no a todos les gusta la misma, ¿no? Pero pues empiezo a poner y me empiezo a calmar, empiezo a activar las ondas, no solo negativas que me alteran, sino también las ondas que me relajan, que me hacen sentir bien.
Entonces, así, por ejemplo, puedo manejarlo y cumplir a la vez y sin necesidad de desbordarme. Entrego al siguiente día y me permito tener al menos la mañana, si es que se puede. Y si no se puede, pues bueno, lo postergo para después. Pero si no, mínimo 1 hora después de todo eso, darme para mí, para relajar, para descansar, para comer tranquilamente, para tomar un café tranquilamente, en paz. Y si puedo irme a la naturaleza, mucho mejor. La ciudad como tal estresa, porque la vida en la ciudad es más acelerada. En cambio, en los alrededores, en el campo, no. Entonces yo voy y escucho una cascada, escucho un río y me relajo. De por sí ya mi cuerpo se relaja, respiro aire puro, entonces entra mejor oxígeno a mi cuerpo, oxigeno mejor y por ende me relajo. Entonces, si puedo hacer esto, una escapada de mínimo 1 vez al mes, a irme, no necesariamente tengo que irme a la Amazonía, al oriente, no, si se puede, pues mucho mejor, pero y si no, entonces tengo que poner metas reales. A ver, no, mi presupuesto o mi tiempo no me da, entonces me iré mínimo que sea a la Loma de Guayabillas. Aquí en Ecuador somos un país muy beneficiado en esa parte, que tenemos muchas variedades de opciones para ir. En Imbabura sobre todo tenemos de todo, entonces podemos ir a la Laguna de Yaguarcocha, podemos ir a Guayabillas, podemos ir a Peguche, no son lugares lejanos a San Pablo, bueno, etcétera, a Yuracruz, pueblitos que están alrededor en donde yo puedo mirar más naturaleza y me relajo, recargo mucha energía y empiezo hasta con más positivismo el día, la semana y en sí mis trabajos en general. Entonces es una forma y depende en dónde vivan. Bueno, yo hablo porque vivo en Ibarra, ¿no? Entonces hablando de en sí de Ibarra, de Imbabura, son las partes más cercanas, pero en cualquier parte de nuestro país tenemos acceso a lugares cercanos que tengan naturaleza, sea en la costa, sierra o Amazonía. Entonces siempre tenemos en la playa, en la costa podemos ir a la playa, al mar, a la arena, relajarnos un poco, pero no ir a trabajar, sino ir a relajarme. Bueno, en la sierra ya tenemos nuestras partes de las montañas, volcanes, etcétera, lagunas. En la Amazonía los ríos, la selva como tal. Entonces Ecuador es un país muy beneficiado en esta parte, es muy rico en naturaleza, entonces en cualquier parte que nos encontremos podemos ir. Y pues si es en otros países, no puedo decirlo por carne propia, pero yo sé que deben tener, tal vez les cueste un poquito más de tiempo, no lo sé, no, posiblemente sí, pero vale la pena, si es 1 horita o 2, no importa, háganse el viajecito, vayan, relájense. Es verdad, porque la excusa de que no tengo tiempo, el tiempo no me alcanza, necesito vivir de forma acelerada todo el tiempo, pues es una excusa. A la final siempre vamos a descubrir que tenemos tiempo y que podemos hacerlo. Lo que pasa es que es esta planificación que debemos hacerla para poder encontrar el momento o los momentos precisos para poder encontrarnos con nosotros mismos y hacer esta parte de cuidarnos de nosotros mismos, ¿cierto? Y sí, la verdad, Ecuador ha sido o es un país maravilloso, Dios lo ha bendecido muchísimo, tenemos todo en las 3 regiones, no nos falta ni nada y podemos disfrutarlo plenamente. Entonces, para ir cerrando, Hilarit, podríamos decir que la ansiedad, cuando se trata a tiempo, pues igual se puede solucionar de manera sencilla. Cuando se ha ido de las manos, pues de pronto cuesta un poco más, pero se la puede solucionar, ¿cierto? Por supuesto, la diferencia es que si es que la trato a tiempo, pues es previniendo. Esa es la mejor forma de tratarla. Entonces, prevengo que me dé ansiedad y listo, no pasa nada. Pero pues si es que ya se salió de mis manos, ya no lo puedo controlar, busco ayuda profesional y listo, no pasa nada. Hay solución, por supuesto, sea leve, grave o moderada, hay. Tomará tal vez más tiempo o menos tiempo, depende de la situación, el nivel y la persona, pero hay solución, se puede solucionar y se puede dar en base a la persona, en base a sus trabajos. Ir al profesional debe evaluarle de manera completa para ver en base a todos los recursos que tenga la persona, pues entonces sugerirle qué es lo que puede hacer, sea en casa, sea fuera de casa, sea en el trabajo, fuera del trabajo, de cómo puede ir manejando de mejor manera el estrés, la ansiedad y prevenir que esto sea negativo en un futuro, no solo actualmente, sino en el futuro también. Entonces, actualmente si tengo ansiedad negativa, pues entonces empiezo a trabajarla, mejoro, listo, pero ya tengo las herramientas para seguirlo haciendo después y que evitar que esto se vuelva negativo totalmente. Me parece perfecto. Y ahora, como siempre, y es común para cerrar, pues quiero decir algo que está en la Escritura, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. La Escritura dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Si nos afanamos mucho por todo, la verdad, no vamos a conseguir nada. Si vamos paso a paso, si vamos
pino a pino, pues iremos alcanzando todas las cosas que queremos y será de manera objetiva y real, como dices. Entonces, por nada nos afanemos más allá de lo que podemos. Conozcamos nuestras capacidades, desarrollemos nuestras capacidades, pero vamos alcanzando las cosas en metas progresivas que nos permitan llegar mucho más allá de lo que nosotros mismos pensamos. Entonces, para mí ha sido un gusto. Gracias, Hilary, por esta charla. Me parece espectacular y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. No se lo pierdan. Gracias.